Ok, sí, perfecto. Pues yo creo que ya deben de poder escucharme. Vamos a ver. Yo creo que por aquí ya deben de poder escucharme. Ya deben de... Listo, pues. Pues vamos a comenzar con esta pequeña clase. Muchas gracias a los que están aquí conmigo. Por ahí hay varias personas que estuvieron interesadas en esta sesión. Muchos de ustedes, lo sé, no van a estar presentes en este momento, en la hora de la transmisión en vivo, pero pues ya saben, la transmisión va a quedar aquí disponible para que la vean después. El día de hoy, la intención es ver un tema que es un poquito elemental, creo yo, es elemental en el área de teoría de control. Vamos a hablar sobre la transformada Z. Vamos a hablar sobre la transformada Z, cómo utilizarla y en especial pues algunos resultados que se usan mucho cuando ustedes están llevando las materias de control digital. La materia de control digital es una materia en la que nos enfocamos en extender los temas que ustedes ven en teoría de control clásica, en los cuales hablan de la transformada de Laplace, hablan de todos estos temas y pues en esta ocasión pues vamos a tratar de extenderlo y aplicarlo a sistemas en tiempo discreto. Todo esto espero que les sea de utilidad. Por ahí les compartí a los que estuvieron por ahí en mi Telegram, compartí las referencias en las que me voy a basar para esta explicación. Compartí unos PDFs que pueden después con calma revisar. Básicamente lo que voy a hacer en esta ocasión es ver un poquito la introducción que viene en el libro de Ingeniería de Control Digital del autor Fadali, que es el libro que más les recomiendo para control digital. Y quizás yo creo que la siguiente semana voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la transformada de Laplace, y lo voy a hacer utilizando la referencia del libro de Norman Nice, que es también el mejor libro para aprender ingeniería de control clásico que les puedo recomendar. Vamos a estar haciendo estas sesiones de manera continua. Vamos a estar haciendo clases al menos una vez a la semana. Yo esperaría que fuese los miércoles, en un día como hoy, a las 5 de la tarde. Voy a estar subiendo una clase sobre algo, temas básicos, ¿no? Temas elementales, y esperando que les sirvan lo más que se pueda. Nada más quisiera que me comenten aquellos que están viéndome en Facebook, porque veo que sí hay algunas personas viéndome en este momento, si es que me escuchan, si todo está perfecto, si hay algún problema. Si no, pues bueno, para comenzar, creo yo que todo está bien. También aquí agradezco a quien me está acompañando por Meet, a Bernie, un saludo. Por aquí pues pueden hacer sus preguntas, ¿no? En cualquier momento, en especial aquellos que están aquí acompañándome en Meet, pues pueden hacer sus preguntas, abrir su micrófono y interrumpirme si creen que es necesario. Muy bien, pues si todo está perfecto, vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy. ¿Sale? Entonces, ¿qué es exactamente para lo que necesitamos? Primeramente quiero contestar, ¿para qué necesitamos la transformada Z? O sea, ¿para qué sirve esta transformación? Antes de explicarles qué es, necesito explicarles pues dónde se utiliza o por qué es que se requiere. Bueno, hay sistemas que alguna vez ya expliqué por ahí en uno de los videos que he subido en el eje de control, en los cuales tu proceso requiere de un actuador, fíjense, de un actuador. Un actuador es cualquier cosa que te permita modificar el proceso. Si es un robot manipulador, pues serían los motores, te permiten manipular el movimiento en sí del brazo manipulador. Y para mover ese actuador, pues requieres de una señal de voltaje. Y esa señal de voltaje, pues es una señal
que vive en un dominio que nosotros en matemáticas le conocemos como un dominio continuo, ¿sí? Un dominio continuo. Entonces ustedes inyectan un voltaje, ese voltaje varía a través del tiempo y existe, en principio, un voltaje asociado a cada instante de tiempo, por más pequeño que sea el espacio entre esos instantes de tiempo. Existe un número, pues, infinitos de voltajes en todo ese dominio del tiempo y ese tiempo es un valor real, ¿sí? Entonces, esa señal continua, pues, es la que mueve el motor. El motor es la señal eléctrica que mueve el motor. Pero para decidir qué valor va a tener ese motor que mueve ese brazo manipulador, pues es necesario agregar nuestro algoritmo de control. Entonces, pones tu algoritmo de control y tu algoritmo de control puedes crearlo de dos maneras. Puedes crearlo de manera analógica, o sea, que tu algoritmo conste de un circuito en el cual tú proceses señales o voltajes, así como el que recibe el motor, que vivan en este dominio continuo. O puede que que lo programes y al momento de programarlo, pues se convierte todos esos voltajes, todas esas mediciones que incluso retroalimentas y le pones a tu computadora, que es en donde vas a programar tu control o a tu microcontrolador, tu AVR, tu PIC, tu Texas Instruments, lo que ustedes quieran, pues va a convertirse esos voltajes analógicos en valores en binario. Entonces, al hacer esa conversión en binario, pues se convierten en números que se pueden representar como valores con un cierto límite en su parte, en sus fracciones, es decir, después del punto flotante y como parte entera, ¿no? Tienes unos límites, esas partes, todo está hecho, reconstruido con estos dígitos. Y esa binarización de esta señal continua, pues convierte todo en un dominio digital. Y entonces quiere decir que, por ejemplo, tú en tus señales, siempre que miras una variable, pues vas a tener un sensor y al momento de inyectarla a tu computadora, pues va a haber una parte que se convierte a digital, a ceros y unos. Y después de hacer las operaciones de ceros y unos, lo tienes que volver a convertir en continua. Entonces aquí siempre va a haber una señal continua que entra a tu actuador y una señal continua que recibes del sensor. Porque aquí la variable en sí, que vive en el dominio continuo, es una señal analógica, porque en principio entendemos que la realidad es analógica, entonces va a ser una señal continua también. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tuviéramos esa transición de digital a continuo, pues nosotros con los modelos que usamos de ecuaciones diferenciales, como todas ellas están en dominio continuo, pues no tendríamos problema. Analizamos la respuesta del sistema, modificamos su entrada de control, sustituimos la formulita de nuestro control y todo en dominio continuo y todo perfecto. Sustituimos las funciones de derivadas integrales sin ningún problema. Cuando tú intentas hacer la programación de tus controles, pues todo, como les digo, se vuelve discreto, entonces empiezas a hacer métodos numéricos, tus integrales ya están construidas a partir de un método numérico, tus derivadas están construidas a partir de un método numérico, etc. Entonces empieza a hacer toda una combinación de dos dominios, y cuando quieres diseñar el control, pues tienes que tomar en consideración al menos, porque va a haber un error en esa conversión de continuo a digital y de digital a continuo, pues tienes que tomarlo en cuenta, o si no la tomas en cuenta, pues vas a agregar error en tu supuesto sobre lo que va a suceder, porque estás basando todo en la idealización de que pues no existe tal cosa como una transformación de continuo a discreto y discreto a continuo. Espero que esa explicación tan rebuscada quizás les quede un poco claro, ¿no? Entonces hay un libro que es el que yo por ahí les compartí, que es el siguiente. Ese libro, voy a basarme el día de hoy para revisar lo que es la transformada Z y dónde se utiliza. Entonces se los recomiendo, búsquenlo. Si no lo encuentran, pues por ahí trataré de compartir lo que pueda en un link en los comentarios de este video. Voy a tratar de ver si puedo compartir al menos los capítulos o el capítulo que voy a usar, para que lo revisen después con calma. Pero este libro seguramente lo encuentran, lo pueden encontrar ya sea en su biblioteca digital, si están trabajando en alguna universidad, estudiando en alguna universidad, pues sería conveniente que se los pidan, que se los compren. Y si no, pues por ahí siempre hay
El mismo autor puede que tenga el libro gratuito en su página de internet o alguna copia o alguna versión previa, etcétera, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que de todas formas, como se pueda, lo busquen, porque sí les va a servir muchísimo si están estudiando control digital. Ok, entonces vamos a empezar a definir la transformada Z. ¿Qué es la transformada Z? Ok, bueno, como les decía, si nosotros tenemos casos, el libro provee un ejemplo bien interesante de este proceso de conversión y de control de señales continuas a digitales. Déjenme ponérselos aquí. Ese libro provee el siguiente ejemplo que me encanta. Es un ejemplo muy, muy interesante de control. Y es este. En este ejemplo, ustedes tienen, es un proceso en el que van a estar inyectando o suministrando algún medicamento a un paciente que está enfermo de algo en específico. Y vamos a tener como retroalimentación un sensor que mida quizás el pH en la sangre, por decir alguna variable, y esa va a entrar a una computadora. Esta medición, fíjense, esta medición de ese valor, pues se tiene que convertir a digital porque va a entrar a la computadora y la computadora va a mover el valor de apertura o cierre de una bomba que va a estar suministrando de un tanque la cantidad o dosificando el medicamento necesario, ¿no? Y eso de manera continua. Entonces, aquí es donde entra ese ciclo en el cual tienes tu computadora, tienes un convertidor que convierte lo que te manda la computadora a la bomba aquí de suministro de la droga para el paciente. Y tenemos a tu paciente que obviamente todo él vive en el dominio continuo, supone que vive en el dominio continuo, y pues mides las señales correspondientes que deseas manipular para poder hacer los análisis y el control, el procesamiento de la señal. Y entonces aquí es donde el libro propone el siguiente análisis. Propone el siguiente análisis. Él te dice, fíjate, todo lo que tú recibas o mandes del DAC o del ADC, que es el Digital Analog Converter o el Analog to Digital Converter, los convertidores digital analógico y analógico digital, para que entren o salgan de la computadora, va a estar representado en secuencias de datos. Esas secuencias de datos, van a ser básicamente un vector. Dicen ustedes, tienen un vector. Ese vector contiene toda la información de, por ejemplo, lo que te manda el sensor de la sangre, que la variable que estés midiendo de la sangre en cada instante de tiempo. Entonces tú aquí, imagínense que tienes esta secuencia, ¿no? Esta secuencia. Entonces tú tienes U de 0, U de 1, U de 2. Es la señal que mide el sensor. O podríamos pensar que no es eso, sino es lo que le estés mandando como señal de control a la bomba para que dosifique el suministro de la droga, ¿no? Por ejemplo. El punto es, ese valor de U es un valor que varía a través del tiempo, pero vamos a suponer que como hay un proceso de conversión, esos tiempos no son continuos, están separados y están separados por un instante de tiempo t. ¿Okay? Va a estar separados por un instante de tiempo t. Entonces, tu señal, vamos a poner que la señal U, voy a dibujarlo aquí, tengo mi señal U, está mi señal U a través del tiempo, supongamos que es así. En realidad, nosotros vamos a estar tomando ciertos valores, por ejemplo, aquí sería U0, U1, U2 y etcétera, ¿no? U3. Cada uno de estos valores va a estar separado un cierto tiempo T mayúscula. A ese T mayúscula vamos a llamar el periodo de muestreo, ¿sale? Ese es el periodo de muestreo, es el momento en el cual se activa o desactiva pues esta conversión analógica digital o digital analógica, y la computadora tiene todo ese periodo para realizar las operaciones necesarias que necesite para pues, hacer todo este algoritmo de control, ¿no? Entonces tenemos este periodo de muestreo. Entonces el asunto es, nosotros vamos a generar nuestra señal de manera que vamos a separar en tiempos con un espacio T mayúscula y vamos a guardar toda esa señal, lo que podamos, de forma que se escriba como una secuencia, y vamos a decir, su transformada Z de esta secuencia de datos se define simplemente como la suma de cada valor de esa secuencia multiplicada por z, y ahorita vamos a ver qué es esa z, elevada a la menos el instante de tiempo en el que se captura el dato.
Entonces, aquí va el instante de tiempo. Este K es el instante de tiempo 0, 1, 2, 3, hasta el enésimo instante de tiempo en el que se captura el dato. Eso es lo importante de entender aquí. Nuestra secuencia de información la vamos a definir, su transformada Z, como pues una simple sumatoria de todos estos valores multiplicados por esta Z elevada al valor en el cual se captura el dato. Se me van a preguntar, oye, pero ¿y esto pues, desde qué sirve o por qué es así? Bueno, pues si yo tuviera, antes de explicarles eso, vamos a hacer el ejemplo de que supongamos que ya tengo una secuencia específica de un comportamiento de un sistema y esa secuencia pues está dada por estos valores, fíjense, es 1, 3, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 0 y se mantienen ceros en ceros en ceros desde que el tiempo va de k igual a 0 hasta infinito. Entonces, aplicando esta definición de la transformada z, nosotros entendemos pues que tenemos que multiplicar cada uno de estos valores por el z elevado al instante de tiempo al que pertenezca. Entonces, por ejemplo, aquí el 1 está multiplicado por z a la 0, 3 por z a la menos 1, 2 por z a la menos 2, etc. Quiere decir que otra cosa que es importante ver es que esta z lo que te dicta es el desplazamiento o el retraso en el tiempo que tiene cierto valor en aparecer o en presentarse en la realidad, ¿no? Ese sería como el retraso en el tiempo. El valor al que se eleva la z es el retraso en el tiempo. Y esta variable, pues, nos va a indicar esa forma de describirlo algebraicamente. ¿Sí? Esa forma de escribirlo algebraicamente. Y aquí es donde ya viene la razón de por qué esa z. Déjenme ponérselos por aquí. Vamos a copiarlo. Y si todo esto quedó claro, esta es la razón por la cual se propone esta z. Déjenme explicarle esta definición, que también viene del libro de Fadali. Muy, muy buen libro, la verdad. Dice, imaginemos que tenemos pues nuestra señal. Esta señal que tengo aquí, déjame copiarla de nuevo. Esta señal. ¿Sí? El asunto es que cualquier señal que ustedes tengan, cualquier señal como esta, señales en el tiempo continuo, si sigo la idea de que yo voy a capturar datos con instantes de tiempo separados, entonces puedo reconstruir cualquier señal continua a través del tiempo como una sumatoria de estos valores, de estas, por ejemplo, líneas verticales, podría decirlo así, esta línea vertical en U0, esta línea vertical U1, esta línea vertical U2, esta línea vertical U3. Y si se dan cuenta, si yo salgo el T lo más pequeño posible, pues voy a reconstruir como que toda la señal. En especial, si yo considero que esa línea vertical es un impulso. Entonces yo aquí podría poner que este en específico, por ejemplo, este U0, este U0 en específico sería el valor de la amplitud de ese U0, o sea, de U en el instante 0, multiplicado por delta de T. ¿Sí? Por delta de T. Y eso poniendo que este 0 es el T igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la amplitud de este impulso y presentando que el impulso es esta línea vertical. Y así lo podría hacer. Quiere decir que si yo sumo todos estos valores que estamos hablando en realidad, cuando yo escribo esto, estoy hablando de este valor aquí, de U, en el instante 0. Si yo los sumo todos, o hago una representación de la sumatoria de todos estos impulsos separados con instante t, entre más pequeño sea el t, lo que hago es reconstruir las señales. Si hago el t mayúscula, que es el premuestreo más grande, pues lo que hago es muestreo sobre la señal. Entonces, cualquier señal la puedo reconstruir como una especie de señal muestreada si hago la multiplicación de su amplitud por su correspondiente impulso, que representa el valor muestreado en ese instante de tiempo. Entonces, U0 por delta t, U1 por delta t menos t, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean, así es como tengo yo mi representación de una señal muestreada. Esa es la señal muestreada. ¿Ok? Y esta de aquí, como está en el dominio continuo, y como yo conozco perfectamente a aquellos de ustedes que ya saben teoría de control clásico y transformar a Laplace, pues ya saben que pueden sacar la transformada a Laplace de esta señal. ¿Sí?
sin ningún problema, esa transformada de Laplace de la delta de Dirac, la función delta de Dirac es 1, y si tienes un retraso en el tiempo, pues es multiplicada por la exponencial por s a la s retraso de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta de aquí es U0, pues sería su transformada de Laplace es simplemente la amplitud que está multiplicando a delta de Dirac, más U1 por la transformada de Laplace de delta de t menos t mayúscula, pues es esto. Y lo que estoy haciendo es aquí sacar la transformada de Laplace, la representación en Laplace de este tren de impulsos. Y al hacer esa transformada de Laplace, noten que obtengo aquí un valor que está continuamente multiplicando a la amplitud de ese tren de impulsos, a la amplitud de a los valores en una posible secuencia que tiene U0, U1, U2, U3, U4 hasta UK. Ese valor no es otra cosa más que la z que ya había definido antes, o que ya había explicado que existe, que se usa la transformada z. Y esa z es siempre igual a la exponencial por s por t. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando tú usas la transformada de la z, realmente lo único que haces es un cambio de variable. Un cambio de variable que te permite tomar en cuenta que tu señal está siendo muestreada. Eso es la única diferencia, la única simple y vana diferencia entre la transformada de Laplace y la transformada z. La transformada z te permite hacer lo mismo que la transformada de Laplace. La transformada de Laplace te sirve para resolver ecuaciones diferenciales en tiempo continuo. Entonces, la transformada z, con ayuda de que tú haces una transformación o consideras que en tu transformada de Laplace existe, pues, una serie de trenes de impulsos, o representa señales a partir de trenes de impulsos, pues para hacer las cosas más fáciles, esos trenes de impulsos los representas con esta variable z, y a esa variable z la vas a asociar a este periodo de muestreo, y ese periodo de muestreo pues ya va a poderte ayudar a resolver ecuaciones en diferencias. Y las ecuaciones sin diferencias son la versión en tiempo discreto de las ecuaciones diferenciales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Pero repito, entonces la transformada z, la verdad es que la única cosa para la que te sirve es para también resolver ecuaciones, pero que toman en cuenta el tiempo, el periodo de muestreo existente, debido a que tú estás muestreando señales porque las estás inyectando y tomando de convertidores analógico digital y convertidores digitales analógicos. ¿Okay? Y lo cual es bastante útil, porque al final, a más allá de lo que pasa con la transformada Laplace, la transformada z es una representación en principio más fiel de la realidad, porque la mayoría de los sistemas de control de hoy en día son programados, son creados en microcontroladores y no son creados a través de, no sé, amplificadores operacionales o sistemas puramente mecánicos, por dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí leo sus preguntas, ya estoy viendo que hay varias personas aquí conmigo. Si tienen alguna duda, pues no duden en hacérmela. ¿Okay? Y bueno, otra cosa bien interesante es que vemos que entonces cuando yo hago la transformación Z, hay sumatorias. Hay sumatorias. Y aquí eso causa un problema, porque estas sumatorias que de hecho son infinitas, si lo ven, son infinitas, pues me gustaría no necesitar escribir tales sumatorias. Entonces es muy común, de hecho es lo que se hace, utilizar algunas fórmulas de convergencia como las siguientes. Fórmulas de convergencia de sumatorias. Y estas son las siguientes. Si tú tienes una sumatoria como esta que tengo aquí, de un valor real elevado a la k, donde ese valor es diferente de 1, vean, diferente de 1, eso es lo importante. Esta sumatoria converge a este valor. Si ese valor es menor que 1, su valor absoluto es menor que 1, converge a este valor. ¿Sí? Ese es el demostrar estas convergencias, es algo que pueden hacer a partir del método de inducción. No lo voy a hacer aquí en este momento, pero
lo pueden encontrar en múltiples páginas en internet. O sea, demostración de estas series lo pueden encontrar en muchos lados, no se preocupen. No es algo que no vayan a encontrar fácilmente, si es que les interesa, ¿no? Entonces, si tú tienes estas sumatorias, pues puedes ver estas convergencias. Quiere decir que si yo tengo la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de una señal multiplicada por z a la menos k, esta señal, como es una sumatoria infinita, vamos a poner aquí UK, sí. Como es una sumatoria infinita, también puede llegar a converger a esto. Es decir, ya no escribir esto o reescribir esto en términos de en realidad lo que te da al hacer toda la suma de todos los términos desde 0 hasta infinito. Y eso es algo súper útil y lo cual se usa para definir, las fórmulas que conocemos la transformada Z. ¿Sí? A ver, déjenme poner por aquí una de las tablas que viene en el libro, la transformada Z, por ejemplo, que las podemos comprobar con ayuda de esto. En tiempo continuo tenemos que la transformada si tenemos la señal de t Dirac, su transformada Laplace es 1. Si tenemos la señal discreta, su transformada Z es 1. Pero pensemos en que tenemos una señal que vale 1 en todo instante de tiempo, 1 en todo instante de tiempo. Entonces el tren de impulsos, o esa U de K que multiplica la Z a la menos K, siempre vale 1, independientemente de K. Entonces nosotros, ahorita vamos a hacerlo, podemos demostrar que su transformada Z es esto, Z entre Z a la menos 1. Aplicando simplemente estas series, resultados de convergencia de series. ¿Okay? De sumatorias. Es algo que se puede hacer bien sencillo. Entonces, todos los demás resultados, por ejemplo, el resultado de t al cuadrado, o t, o el resultado de la exponencial, se derivan de ese previo resultado. ¿Okay? Eso es de ahí es donde derivamos todas estas comprobaciones. El libro de Fadali tiene las demostraciones, y es por eso también otras razones por las cuales les recomiendo que lo lean con calma. Entonces vamos a hacer la demostración de la señal continua, un escalón unitario, que aquí lo representan como 1 por t, no como u de t. Y vamos a hacer la transformada de la exponencial, ¿sí? Lo cual es también muy común. ¿Sale? Entonces no sé si hasta aquí tengan por ahí algún comentario, pero vamos a avanzar entonces. Entonces, supongamos que yo tengo una señal. Supongamos que yo tengo una señal que vale 1 a través del tiempo. ¿Sí? Vale 1. Esa es la señal escalón unitario. En Laplace la conocen como U de t. Esta señal, aquí me estoy equivocando, vale 0 para t's diferentes de 0. O sea, aquí está t igual a 0. Para t menor que 0 vale 0 y para t mayor que 0 vale 1. Esa es la definición de esta señal en tiempo continuo. ¿Okay? Para t vale 1, para t mayor o igual que 0 vale 0, para t menor que 0. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que lo ponemos en un dispositivo digital. Entonces vamos a estar muestreando la señal cada t mayúscula, ¿Okay? Pues aquí estoy representando ese valor muestreado cada t mayúscula. Aquí tendríamos con diferencias de t, el valor en 0, el valor en t, el valor en 2t, el valor en 3t, el valor en 4t, y así sucesivamente, hasta el valor en k por t. Entonces, esta señal, su señal o su versión muestreada, se puede poner como una secuencia que vaya de k igual a 0 hasta infinito, que consta de puros unos.
¿Ok? Puros unos. Entonces, su transformada Z no es otra cosa que la sumatoria de k igual con 0 hasta infinito de cada u en el instante k por z a la menos k, por la definición de la transformada z. Entonces, u de z pues es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de z a la menos k. Ahí está. Y ahora vamos a analizar si aplicamos o no estas convergencias. Vemos que aquí yo tengo a a la k, ¿sale? A a la k, pero aquí tengo z a la menos k. Pues bueno, basándonos en ese resultado, o sea, yo lo que tengo es que la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de una constante, un número real elevado a un valor entero, en este caso k, tiende a 1 entre 1 menos a. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, una disculpa, ahí me fue muy rápido. Pues está bastante sencillo porque entonces esta a es igual a z a la menos 1. O es igual a 1 sobre z. ¿Ok? 1 sobre z. Z es e a la s por t. Quiere decir que z es e a la un número complejo multiplicado por un número real. O sea que z es una parte real multiplicada por un número complejo, ¿no? Omega t más j seno omega t. Z es un número complejo. Z es un número complejo. Ese valor de aquí, pues, es un número cualquiera, pero es complejo. Y lo que sí noto es que cumple con que su valor absoluto, por decirlo aquí, su valor absoluto de todo esto, pues como está, el valor absoluto de un número complejo pues es su magnitud. Esa es su magnitud, básicamente. Su magnitud siempre va a ser menor a 1, ¿no? O sea, entonces aquí su magnitud va a ser menor a 1, ¿sí? Este valor z a la k es menor a 1, y entonces yo puedo usar esta fórmula. En lugar de poner todo esto, yo puedo poner que u de z es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1. Haciendo uso de esta sustitución, y esto me queda multiplicando arriba y abajo por z entre z menos 1. Listo. Esa es la demostración, pues, de la fórmula más común de la transformada z en, aquí está, z entre z menos 1, de un tren de impulsos unitario, de una escala unitaria. Todas estas notas se las voy a compartir ahí en el grupo de Telegram, pues les llama la atención. Entonces, yo creo que se les ha de hacer interesante o raro todo esto, no lo sé. Pero ahí está, ¿no? Esa es la relación entre la variable Laplace, entre la variable z. Y bueno, ¿dónde más se puede utilizar? Déjenme avanzar a un ejemplo de una aplicación para que quede ya más claro. ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? Que se note dónde se aplica. Porque todo esto ustedes lo pueden estudiar por ahí en este libro, en otros libros. O sea, son propiedades matemáticas, es álgebra, su mayoría. Entonces, ¿dónde se usa? Supongamos que tenemos un circuito eléctrico. ¿Ok? Tenemos un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico tiene un voltaje de entrada, tiene un inductor, tiene un capacitor, capacitancia, inductancia, y tiene una resistencia. Un modelo muy sencillo. Uy, perdón si estoy haciendo todo esto muy a la rápido, pero bueno. Entonces este es un inductorcito, un capacitor y una resistencia. ¿Sale? Muy bien. Entonces, puedo encontrar la ecuación de la corriente en el capacitor. ¿De
ecuación de la corriente del capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor a través del tiempo. Y sé que la corriente del capacitor pues es la corriente que fluye en el inductor menos, perdón, la corriente que fluye en la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo ver así, ¿no? La corriente que va en el inductor es igual a la que pasa por el capacitor más la que pasa por la resistencia. Entonces yo tengo que la corriente que está dada por la derivada a través del tiempo del voltaje por la capacitancia, pues es igual a la corriente de inductor menos el voltaje en el capacitor sobre la resistencia, porque ese voltaje del capacitor es el mismo en la resistencia, dado que están en paralelo, entonces me da este resultado, ¿no? Así me da. Ok. ¿Qué hacen si ustedes quieren saber quién es el voltaje del capacitor en todo T? Pues resuelven esta ecuación diferencial. Resuelven esta ecuación diferencial. También nos falta quién es la corriente en todo T. Nos faltaría la ecuación de la corriente, lo podemos encontrar sin problemas, pero noten que necesito encontrar, al final de cuentas, la solución de ecuación diferencial si quisiera saber cuánto vale ese voltaje del capacitor en todo T. Ok, pero yo quiero tomar en cuenta que este voltaje en el capacitor, que es el mismo que en la resistencia, pues está siendo muestreado por mi Arduino, aunque sea, ¿no? Y tienen un Arduino, construyen este circuito en su casa y con el Arduino pues tratan de medir el voltaje y lo ponen en el plot serial. En el puerto serial ahí grafican los valores. Es más, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Ponen un sleep de un milisegundo y ahí se ponen a ver. Y suponemos que ese sleep de un milisegundo es el retraso en el que va a existir entre cada medición. ¿Sale? Entonces, es decir, tú sabes que el voltaje a través del tiempo estás midiéndolo cada K por T. Y tú quieres saber cuánto vale ese voltaje en K por T y lo que es representar tomando en cuenta esa consideración. Pues bueno, primero tendrías que convertir tu modelo continuo en un modelo discreto. ¿Sí? Tendríamos que convertir esto en un modelo discreto. Al momento después de convertirlo en un modelo discreto, vean lo que sucede. Porque vamos a ver, se convierte en modelo discreto, tomas en consideración estos instantes de tiempo y entonces esta ecuación se convierte en algo que representa una secuencia de datos y sus variaciones a través del tiempo. ¿Ok? Y esa secuencia, pues si es una secuencia discreta como esta, bueno, pues puedes sacar su transformada Z. Y si puedes sacar su transformada Z directa, pues puedes sacar su transformada Z inversa. Y esa transformada Z inversa, pues te va a servir para encontrar quién es el voltaje a través de cada tiempo discreto. ¿Sale? Entonces, así como lo haces con la transformada de Laplace, que lo puedes hacer, ¿verdad? Aplicas la transformada de Laplace a esto y luego aplicas la transformada, haces las simplificaciones y encuentras quién es el voltaje del capacitor en Laplace. Pues después de hacer eso, aplicas la transformada de Laplace inversa y te da quién es el voltaje del capacitor en todo el tiempo, ¿no? Pues lo mismo es exactamente lo que ocurre si quisieras analizar esto en tiempo discreto usando la transformada Z. Entonces, aquí, para hacer esa discretización, lo más común es describir la derivada como una aproximación de primer orden, de segundo orden, ¿sale? Con cualquier método numérico. Lo más sencillo es representar que cualquier derivada a través del tiempo, pues sea una pendiente entre su valor actual y el valor anterior, cuyo instantes o mediciones están separadas por un instante con una distancia t mayúscula. Entonces aquí podríamos decir que es k por t y aquí es k menos 1 por t. ¿Okay? O sea, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es la fórmula de la pendiente. Y al hacer esto, pues obtenemos pues una formulita bien sencilla con la cual representar cualquier derivada. Entonces, yo, por ejemplo, de aquí podríamos poner C multiplica al voltaje en el instante K menos el voltaje en el instante K menos 1 entre T, y eso es igual a la corriente en el instante K menos el voltaje en el instante K
menos 1 sobre R. Aquí sería también menos 1. ¿Okay? ¿Por qué pongo menos 1? Porque esa es la forma en la que yo puedo conocer el instante futuro dado los valores del pasado. Tengo que convertir esta ecuación en una ecuación que sea causal, que su futuro dependa solamente, su presente dependa solamente del pasado. ¿Okay? Entonces, al hacer esto, pues vean lo que me queda. Me queda BK por igual a B de K menos 1, es el voltaje en el capacitor, que multiplica a C sobre T por I de K menos 1 y C sobre T por B de K menos 1. Aquí es T por C. Listo. Ahí está. Entonces, esta de aquí es una ecuación en diferencias, es lo que reconocemos como ecuación en diferencias. Es una ecuación en diferencias. Y esta ecuación en diferencias, creo que se nota la razón de por qué le ponemos ese nombre, ¿no? O sea, es diferencias en el tiempo y que se notan aquí en el índice K. Entonces, yo de aquí, dado que esta es una secuencia también, es una fórmula recurrente, de hecho, yo debo de encontrar quién es V en todo K. Quiero una fórmula cerrada para eso. Pues esa fórmula se puede hacer si aplico primero la transformada Z a número, a esta ecuación número. Entonces aplicamos la transformada Z a la ecuación número, despejamos y encontramos quién sería V de Z y después aplicamos la transformada Z inversa a ese valor de V de Z. Y eso ya me va a dar la respuesta. Ese ejercicio es algo que sí recomiendo mucho que traten de hacer, ¿no? O sea, aunque sea este o cualquier otro ejercicio, que traten de hacer estos dos pasos. Ya se me está yendo el tiempo encima y quizás por aquí lo voy a dejar por hoy. Me dan como ganas de dejarlo aquí por hoy para continuar con este ejemplo en la siguiente sesión. O sea, terminar este ejercicio y que tengamos un poco de tiempo para revisar cualquier comentario, ¿no? ¿K sería entero? Pregunta David. Sí, K sería un valor entero. K sería un valor entero. Perdón si no contesté antes. K sería un valor entero. Así es. En especial está dado por... aquí está sujeto a esta sumatoria. Va de 0 hasta infinito. Podría poner que fuera de menos infinito a infinito. De hecho, esa sería la transformada Z que va desde... sería como en la transformada Laplace, ¿no? Que la tomamos unilateral o que si la tomamos desde menos infinito a infinito en el tiempo, bueno, pues es lo mismo aquí. Pero esta señal es el escalón unitario, vale 0 en todo instante, en todo t menor que 0, entonces no vale la pena. Ya sé que en todos esos instantes esta cosa se va a hacer 0, va a ser 0 multiplicado por z, entonces nada más ponemos de k igual a 0 hasta infinito. ¿Ok? Y este tipo de cosas, de discretizar sistemas continuos, es algo bien común. Se utiliza mucho en control moderno para hacer uso de espacio-estados, para hacer uso de algoritmos de filtros digitales, de observadores, de el filtro de Kalman, se me está yendo del filtro de Kalman, de pues lo que son los filtros y cuadrada R y el FIR, pues al final, de hecho esta expresión que tengo aquí es una especie de filtro. A ver, si todavía tenemos tiempo, creo que sí, tenemos como 10 minutos, puedo terminar este ejercicio así rápido, ¿no? Sí, para no batallar. Entonces, parece que no hay otras dudas por ahí en los comentarios. Si yo quisiera resolver esta ecuación en diferencias sin demostrar algunos de estos resultados, pues podemos usar los siguientes. Una de las propiedades de la transformada Z, que también vienen comprobadas en este tipo de libros, es lo siguiente, fíjense.
Si tú quieres sacar la transformada Z de una señal, noten que aquí las señales ya están en tiempo discreto, o sea, están discretizadas. Aquí dice K menos N. El libro de Fadali no pone el periodo, no pone KT menos N, pero significa o lo omite por brevedad. Lo omite por brevedad. O sea, lo omite por brevedad, eso es todo. Pero aquí es K por T menos N, ¿ok? Entonces, significa que tú puedes sacar la transformada Z de una función retrasada en el tiempo n instantes enteros, en instantes discretos, es la Z a la menos n, que ya vimos, de hecho, que representa retrasos en el tiempo por la función por Z. Muy similar a lo que haces cuando transformas por Laplace una derivada, ¿no? Transformar Laplace de la derivada 1 de algo es S por la función. Y también hay una para el tiempo en adelanto. Pero bueno, vamos a utilizar esta. Es la única que necesito. Si yo quiero transformar una señal que está retrasada tanto número de veces en el tiempo, la multiplico por esto. Y eso es todo lo que necesito. A ver, vamos a hacerla. Vamos a aplicar la transformada Laplace a esta ecuación de diferencias y vamos a aplicar la transformada inversa. La verdad es que este ejercicio está muy sencillo. Así nos debe de alcanzar el tiempo para hacerlo. Entonces, si aplico la transformada Z, a esto me queda v de z, porque es la transformada z de una señal, es la señal misma en el dominio z. Igual, aquí está el retraso en el tiempo, entonces sería z a la menos 1 por v de z, igual a más c sobre t por i, o z a la menos 1 por i de z, y menos z a la menos 1 c sobre t por r v de z. Entonces noten, esto ya es una ecuación algebraica, en la cual yo puedo encontrar quién es v de z. Si notan que entonces, al igual que la transformada de Laplace, el propósito es el mismo. Aquí tendríamos que v de z, si pasamos todos que tienen v de z, me quedaría menos factorizado 1, menos z a la menos 1, más z a la menos 1 por c sobre t por r. Disculpen si escribo horrible. Es lo que provoca estudiar ingeniería. V de z igual a c por t, z a la menos 1 y de z. O sea, aquí tengo una función de transferencia en el dominio z que relaciona la corriente del inductor con el voltaje de salida del capacitor. Ese voltaje de salida del capacitor entre la corriente del inductor, pues sería igual a c por t, z a la menos 1 entre, pues todo esto, ¿no? Todo esto. Ahí está. Perfecto. Esta es una expresión algebraica. Si yo les digo, miren, vamos a utilizar un impulso, entonces I de Z va a ser igual a 1, la transformada Z del impulso es 1, pues puedo encontrar ya la respuesta del voltaje ante una cierta entrada específica en el dominio Z. ¿Okay? Entonces, si hacemos aquí la multiplicación arriba y abajo por Z, me queda C por T entre Z menos o más CTR menos 1, ¿no? Así queda. Arriba y abajo multiplicamos por Z. Ahí está bien. Entonces, noten que aquí tengo una formulita que se parece mucho a una de las fórmulas que nos dan de la transformada Z, acá. Se parece mucho a esta, ¿no? A la respuesta del escalón unitario. El problema es que le falta esta Z de aquí. Ese es el problema, le falta la Z en el numerador, pero es muy similar, ¿no? Es una constante dividida entre Z menos otra cosa, que de hecho está como esto, como la exponencial, vean, la exponencial. Esta cosa es A, ¿ok? Yo se parece mucho a esto, pero no tengo esta Z, no tengo esta Z. ¿Ok? Y aquí es donde podríamos hacer lo siguiente. Yo podría poner, pues es que vamos a multiplicar arriba y abajo por Z. ¿Okay? Esta señal o la dividimos, o podemos dividir, perdón, entre Z.
en ambos lados. Z más CTR menos 1. ¿Y qué creen que pasa? Bueno, pues que yo ahora tengo pues esta fracción de segundo orden que podría dividir en dos fracciones. ¿Sí? Z más C sobre T por R menos 1. ¿Y qué creen que voy a hacer? Pues para encontrar A y B haríamos la expansión, estamos haciendo expansión de fracciones parciales, haríamos cualquier método para encontrar A y B, y después de encontrar esa A y B, paso multiplicando esta Z, y ya puedo aplicar las fórmulas. ¿Por qué? Porque al momento en que pase esta Z multiplicando, vean que aquí ya me queda una constante y acá me queda B por Z entre Z más otra constante alfa, ¿no? ¿Qué es esto? Y esta fórmula ahí está en el libro y esta fórmula también ahí está. De hecho, V de K, la transformada inversa de Z de esto sería A por delta de K. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que la transformada Z de delta de Dirac es 1, entonces la inversa sería, si yo tengo una constante, pues la multiplico por delta de Dirac. Y si yo tengo una fracción así, dividida entre un factor Z entre Z menos algo, pues sería ese algo a la K. Entonces aquí tendríamos más B por alfa a la K. No calculé quién es esa B, ni calculé quién es esta A. Eso sería haciendo la solución de este problema de expansión de fracciones parciales, de esta cosa. Y con eso terminaríamos el problema y encontraríamos quiénes suben en todo el instante de tiempo en términos de valores discretos. ¿Okay? Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Me gustaría hacer este ejercicio en otra ocasión, de nuevo, otro ejercicio similar o más ejercicios para que ustedes estén haciendo conmigo y practicando. Sale pues. Pues yo creo que hasta aquí lo dejo. No sé si existe alguna duda. Ya tengo por aquí en el Meet 10 minutos nada más. Y si no, pues de todas formas espero leer sus comentarios y que me hagan saber sus dudas, ¿no? Ahí en los comentarios, si hay algo que les llama la atención, si hay algo que les causa ruido. Les voy a compartir en el grupo de Telegram esta descripción, todo esto que estoy escribiendo. Y pues por ahí, si pueden, me comparten cuánto les da esta A y B. Ahí en los comentarios, si es que quieren hacer el ejercicio completo de encontrar esta A y B, haciendo expansión de fracciones parciales de esta. Bueno, pues les agradezco mucho a todos los que me acompañaron por aquí, aquí me acompañó el Meet, y a quienes llegaron hasta aquí en el video, aquellos que no pudieron asistir en vivo, pero que me están viendo en alguna otra parte del día. Para concluir, pues, ustedes utilizan la transformada Z para entender los efectos de la discretización y del muestreo en los sistemas dinámicos, y cualquier cosa que conlleve una computadora va a requerir que analicemos este periodo de muestreo. Entre más grandes, más rápidas sean las computadoras, ese periodo de muestreo puede ser muy, muy, muy pequeño, pero va a seguir existiendo. Puede que sea microsegundos, puede que sea nanosegundos, y entonces lo tomemos como algo despreciable en nuestro análisis y supongamos que el análisis en tiempo continuo es suficiente. Pero eso no es siempre el caso. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Creo que por aquí quité mi cámara. Sale pues. Entonces, pues los dejo por hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto. Si hay algún otro comentario o duda, pues aquí los espero en los comentarios. Hasta pronto.